Confinado en un recinto marcado como demasiado peligroso para el contacto, fue abandonado por la misma institución que una vez había dependido de él. Sin identidad ni historia, solo había un par de ojos temblorosos y una quietud que nadie se aventuraba a interpretar. Entonces, un hombre que simplemente pasaba por allí vaciló ante su jaula. En aquella mirada solitaria, se intercambió un entendimiento tácito. El descubrimiento posterior por Mateo desveló una realidad oculta para la que pocos estaban preparados, y una conexión que alteraría permanentemente la existencia de ambos. Comencemos. El aguacero parecía especialmente opresivo aquella mañana en Santander, Cantabria, un municipio envuelto en nubes donde el cielo siempre parecía incómodamente cercano. Situado tras una vulgar valla de tela metálica en un refugio privado en las afueras de la ciudad, había un can del que nadie quería hablar. Era corpulento, de pelaje oscuro, su físico lo suficientemente enjuto como para indicar que el tiempo lo había tratado con dureza. El letrero en su recinto proclamaba una advertencia que la mayoría acataba sin dudar: agresivo. No acercarse. Para la mayoría, representaba una dificultad, un riesgo, simplemente otra entrada en sus registros. No poseía nombre, solo un número impreso en una chapa, con los bordes muy corroídos. Circulaban rumores entre el personal: supuestamente había mordisqueado a un individuo, intentado morder a otro, gruñido incesantemente, demasiado deteriorado, demasiado errático. Recibía comida mediante un utensilio de mango largo, su área se limpiaba indirectamente y no lo habían sacado a pasear en semanas. Su mirada no perseguía a la gente con curiosidad, los seguía con silenciosa evaluación. No quedaba confianza tras aquellos ojos cansados y dorados, solo vigilancia, una voluntad de sobrevivir. Los voluntarios pasaban deprisa junto a su jaula, su paso invariablemente un poco más rápido, su postura un poco más rígida mientras lanzaban miradas de reojo. Algunos sentían compasión, la mayoría sentía aprensión. Sin embargo, todos ellos percibían la designación antes de reconocer el espíritu interior. En consecuencia, día tras día, el perro permanecía en silencio, desprovisto de juguetes, visitas o perspectivas. Entonces, como por serendipia, destino o una fuerza aún más sutil, un hombre entró en el refugio aquel jueves por la mañana. Su propósito no era la adopción, ni siquiera estaba seguro de su razón para detenerse allí. Llevaba un contenedor de mantas viejas en la parte trasera de su camioneta y supuso que servirían mejor en un refugio que acumulando polvo en su garaje. Se llamaba Mateo Herrera, de 48 años, soldador de profesión, con una cojera que narraba su propia historia. No era locuaz, no pidió una visita guiada, simplemente depositó las mantas e hizo ademán de marcharse. Pero entonces, cesaron los ladridos. Los refugios de animales rara vez son tranquilos, resuenan con un estruendo perpetuo de recintos, garras y miradas implorantes. Sin embargo, cuando Mateo se giró, una sección había enmudecido. Una única jaula, solo una, parecía contener el aliento. Ni gañidos, ni movimiento, solo observación. Y Mateo, impulsado por algo indefinible, se acercó a ella. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvía palpablemente más densa. El perro permaneció inmóvil, sin gruñir ni retroceder. Simplemente sostuvo la mirada de Mateo, en un intercambio que trascendía la razón y penetraba en algo más antiguo, más profundo. Mateo se detuvo, no por aprensión, sino por comprensión. Había encontrado ojos así anteriormente, ojos que no imploraban, ojos que no culpaban, ojos que soportaban el peso de demasiadas noches y muy pocas aspiraciones. Un miembro del personal apareció rápidamente, con voz contenida y cautelosa. Ese está restringido, afirmaron. No es apto para nadie. Lo hemos tenido durante algún tiempo. No interactúa bien con los humanos. Mateo asintió sin prisa pero no retrocedió.
Simplemente miró a través de los barrotes corroídos mientras la lluvia reciaba, sus gotas cayendo rítmicamente entre ellos. El refugio se desvaneció. Los sonidos desaparecieron. Y todo lo que persistió en aquel instante fue un hombre que había perdido una parte de sí mismo y un perro en el que nadie se atrevía a confiar. Ninguno se movió. Y de alguna manera, dentro de aquella quietud, un diálogo ya había comenzado. A la mañana siguiente, Mateo regresó. Esta vez, no había mantas, ni pretextos, simplemente un impulso silencioso en su corazón que indicaba que la narrativa detrás de aquellos ojos permanecía incompleta. El personal del refugio lo miró con la expresión típicamente reservada para individuos a punto de entrar en un edificio en llamas armados solo con un vaso de agua. ¿De verdad ha vuelto por él?, preguntó uno, señalando hacia el recinto al final de la hilera. Mateo no ofreció respuesta. Simplemente se dirigió directamente a la puerta del perro y se sentó, no dentro, no excesivamente cerca, solo en el lado opuesto donde el aire estaba cargado con el aroma del hormigón húmedo y la corrosión. Permaneció allí durante 15 minutos, luego una hora, y luego más tiempo, sin decir nada, sin hacer nada, permitiendo que la quietud lograra lo que las palabras no podían. El perro lo observaba, inmóvil, como si escrutara cada respiración de Mateo, cada parpadeo, cada pequeño movimiento de sus dedos. La mayoría de los caninos ladrarían, gruñirían o retrocederían. Este no lo hizo. Simplemente permaneció vigilante y silencioso, como quien ha sido herido por cada sonido de confianza. Esto estableció un patrón. Mateo regresó al día siguiente, y al día siguiente. Cada ocasión, el mismo lugar, la misma quietud, hasta que una tarde, justo cuando la luz del día comenzaba a menguar detrás de los árboles, el perro hizo algo imprevisto. Mientras Mateo se acomodaba en el hormigón, el perro lentamente se tumbó también, no por cansancio, sino al unísono, como dos espíritus reflejándose mutuamente. No se intercambiaron palabras entre ellos, solo el paso del tiempo y su presencia compartida. En la cuarta visita, Mateo comenzó a susurrar: pequeñas cosas, no estás dañado. Te han juzgado mal. A mí también me han descartado. No intentaba ser perspicaz, simplemente conversaba, no con un animal, sino con un ser obligado al silencio. El perro no se movió, pero su respiración se desaceleró. Sus orejas se crisparon con menos frecuencia. Sus ojos ya no se movían de un lado a otro, permanecían fijos, concentrados en el hombre frente a él, como si quizás, solo quizás, un cambio interno estuviera ocurriendo. Al quinto día, Mateo llegó con un trozo de pollo. No se lo presentó directamente, simplemente lo colocó en el suelo y retrocedió. El perro inicialmente permaneció inmóvil. Luego, lenta y deliberadamente, se acercó, olfateó, miró a Mateo y luego lo consumió. Cada bocado se sintió como una barrera desintegrándose pieza por pieza. Todavía no había ladridos, todavía no había movimiento de cola, pero ese no era el objetivo. Esto no se trataba de trucos u órdenes, se trataba de confianza, una confianza lenta, tosca y ardua. Aquella noche, la directora del refugio llevó a Mateo aparte. Lleva aquí casi un año, dijo en voz baja. Usted es la única persona a la que no ha intentado morder. Mateo inclinó la cabeza. Quizás no esté tratando de morder a nadie. Quizás simplemente está harto de individuos que lo tratan como si ya lo hubiera hecho. Se produjo un silencio. Entonces, por primera vez, Mateo formuló la pregunta que se había estado cristalizando en su interior desde aquella primera mirada intensa: ¿puedo adoptarlo? La atmósfera se tensó. Señor, debo ser sincera. Si se lo lleva, lo hace en contra de nuestro consejo. Está marcado, peligroso, potencialmente inestable. La responsabilidad recae en usted. No podemos ayudarle si ocurre algún incidente.
Mateo no se inmutó. Ese perro no me asusta, afirmó. Lo que me asusta es lo que la gente le hizo para ponerlo así. El personal intercambió miradas. Se recuperaron documentos. Se recitaron estipulaciones. Pero finalmente, el procedimiento comenzó, sin prisas y con cautela. Y en aquel recinto, el perro permaneció de pie mientras Mateo estampaba su firma en el primer formulario y presionaba suavemente su hocico lleno de cicatrices contra la verja. Nadie habló, pero todos lo presenciaron. Aquel perro acababa de declarar su preferencia. Llevarse el perro a casa debería haber significado la conclusión de un periodo doloroso. Sin embargo, mientras Mateo conducía por las calles de Santander barridas por la lluvia, con el perro acurrucado de forma compacta en la caja de la camioneta, silencioso e inmóvil, se sintió más como una introducción. El refugio había incluido una delgada carpeta, asegurada con grapas, que llevaba la tenue inscripción roja, restringido. Esto no le sentó bien a Mateo. Un perro designado tan severamente debería haber estado acompañado de extensas observaciones de comportamiento, resúmenes de incidentes, quizás incluso un registro de medicamentos. Sin embargo, el archivo estaba casi desprovisto de contenido, un solo párrafo, apenas 7 líneas, y sus omisiones eran más reveladoras que sus inclusiones. Antiguo perro de servicio. Guía desconocido. Retirado tras incidente. Unidad clasificada. Se recomienda aislamiento permanente. No había certificados de nacimiento, ni registros de exámenes veterinarios, ni siquiera un nombre, solo un relato vacuo que intentaba borrar el pasado mediante la simplificación excesiva. Mateo frunció el ceño, algo andaba mal. No era simplemente escaso, era deliberado, un velo corrido sobre algo. Leyó hasta el final y descubrió un número de teléfono listado bajo, afiliación anterior. Al marcar, sonó 4 veces antes de desconectarse, ni contestador automático, ni tono de llamada, solo silencio. Aquella quietud resonó con más fuerza que un grito. Mateo no era propenso a inmiscuirse en asuntos que no le concernían, pero cuando alguien oculta sus acciones con tanta eficacia, deja de ser mera curiosidad y se convierte en instinto. A la mañana siguiente, viajó durante 2 horas hasta la dirección especificada en el documento, una instalación gubernamental desactivada en las afueras de Torrelavega. El alambre de espino colgaba laxo a lo largo del perímetro. La puerta estaba asegurada con una cadena oxidada, y desvaídos avisos gubernamentales advertían contra la entrada no autorizada, aunque parecía que nadie había respetado esa regulación en años. A través de la valla de tela metálica, pudo discernir los restos esqueléticos de lo que alguna vez fueron campos de entrenamiento, ni vehículos, ni sonidos humanos, solo el viento y los recuerdos. Al regresar a casa, el perro, aún sin nombre, recorrió los suelos de la modesta vivienda de Mateo como si ya hubiera estado allí anteriormente. No investigó su entorno con la habitual curiosidad canina, en lugar de eso, inspeccionó rincones, observó ventanas y durmió con la espalda contra la pared. Cada movimiento era sistemático, estratégico, no como un animal de compañía, sino como un miembro de un servicio. Mateo resolvió ponerle un nombre, no solo por practicidad, sino porque la quietud se estaba volviendo abrumadora, necesitaba un término para anclar a esta entidad. Una tarde, mientras cenaba en el porche, Mateo bajó la mirada y pronunció suavemente, sombra. El perro no reaccionó con un sobresalto, ni inclinó la cabeza, simplemente devolvió la mirada a Mateo, sereno e inmóvil, luego se acercó y se sentó junto a la silla de Mateo. No fue una afirmación, fue un acuerdo. Aquella noche, mientras Mateo reexaminaba el archivo, observó un elemento inusual adherido a su base, una etiqueta parcialmente rasgada, cosida a una bolsa que había sido fijada con cinta adhesiva al reverso de la carpeta. Estaba envejecida y hecha jirones, pero 3 elementos permanecían discernibles: K9-14, campo de hierro,
y una descolorida insignia de la bandera española. No había rango, ni identificación del guía, solo estos detalles. Mateo investigó los términos en Internet. No surgió nada, ni unidad, ni registros, ni resúmenes de misiones. Campo de hierro no existía, al menos no en ningún dominio de acceso público. Los fragmentos de información no encajaban. Mateo se reclinó en su silla, mirando a Sombra, que ahora yacía recostado, con los ojos entrecerrados, su pecho subiendo ligeramente con cada respiración. Lo que fuera que este perro había soportado, había sido profundo, oculto y encerrado bajo llave. Sin embargo, Mateo no podía desechar la convicción de que Sombra lo recordaba todo, cada orden, cada herida, cada pérdida. A la mañana siguiente, Mateo completó el último documento de adopción en el refugio. El personal emitió una advertencia final: si ocurre algún incidente, cualquier cosa, usted es el único responsable. No lo aceptaremos de vuelta. Mateo no vaciló. Bien, respondió, porque no devuelvo las cosas que me importan. Sombra se paró junto a la entrada sin que se lo pidieran. Sin correa, sin orden. Simplemente salió como si perteneciera a alguien una vez más, como si la carga de lo que fuera que lo atormentaba se hubiera aliviado infinitesimalmente, lo suficiente para que comenzara la recuperación. Y en algún lugar bajo aquel exterior endurecido, algo se agitó, no hostilidad, no rebeldía, sino reconocimiento. Los primeros días en la residencia de Mateo fueron tranquilos, pero no de una manera tranquilizadora. Sombra se movía por la casa como un espectro repasando caminos de una existencia que no podía olvidar. No exhibía movimientos de cola ni olfateos curiosos, simplemente deambulaba de una habitación a otra, deteniéndose invariablemente en las ventanas, inspeccionando consistentemente las esquinas. Incluso recostado, sus orejas se crispaban ante el más mínimo crujido de las tablas del suelo. Mateo no intentó acariciarlo, sabía que era mejor no hacerlo. La recuperación no comenzaba con muestras de afecto, comenzaba con espacio personal y la presencia de alguien que no huiría ante la primera fisura en sus defensas. En la tercera noche, la quietud se rompió violentamente. Mateo fue despertado bruscamente por un sonido que parecía irreal, un grito, pero emanado de un perro. No un gemido, no un aullido, sino un chillido que pareció desgarrar las paredes y enviar un escalofrío por su espina dorsal. Saltó de la cama y encontró a Sombra convulsionando en la sala de estar, con las extremidades agitándose, la respiración dificultosa, los ojos fuertemente cerrados como si estuviera atrapado en una batalla de la que no podía despertar. Mateo no alzó la voz, ni estableció contacto físico. Se arrodilló, lo suficientemente cerca como para que su voz se oyera. Sombra, dijo, con tono firme y bajo, ya no estás allí. Ahora estás en casa. El perro se despertó de golpe con un jadeo, los ojos desorbitados y desconcertados, su pecho subiendo y bajando rápidamente, pero no se abalanzó. No gruñó. Simplemente miró a Mateo, temblando como si estuviera suspendido entre la agresión y el colapso. Mateo mantuvo el contacto visual, sin compasión, solo su presencia. Sombra se retiró a un rincón y se sentó, con la cabeza gacha, negándose a encontrar de nuevo la mirada de Mateo. Fue en aquel momento cuando Mateo comprendió que la agresión no era arbitraria, era recuerdo, desencadenantes profundamente incrustados. El sonido de helicópteros pasando por encima durante las horas del día hacía que Sombra se encogiera. Ruidos fuertes y abruptos como neumáticos chirriando o fuegos artificiales lo enviaban a esconderse debajo de la mesa. Esto no era miedo, era un condicionamiento que nunca había sido desprogramado. Más tarde esa semana, mientras revisaba las pertenencias que el refugio le había proporcionado, Mateo descubrió una bolsa oculta entre los pliegues de una vieja toalla. Dentro había una insignia, raída, sucia, casi indescifrable. Sin embargo,
Mateo identificó partes de ella, la bandera española, cosida y descolorida hasta un azul apagado, el identificador alfanumérico K9-14, y la frase, OP Campo de Hierro, bordada debajo. Inicialmente no significó nada para él, pero había un aire de ocultación en ello. Realizó una búsqueda en línea. Ningún resultado. Ni registros, ni misiones. Los únicos descubrimientos fueron algunas discusiones fragmentadas en foros oscuros, tablones de mensajes militares donde individuos compartían narrativas censuradas, fragmentos de información, conjeturas. Una entrada simplemente decía, Campo de Hierro nunca debió ocurrir. Los que regresaron dañados. La publicación tenía fecha, no había recibido respuesta, pero Mateo la miró fijamente durante un tiempo considerable. Aquella noche, Sombra se acurrucó en el pasillo fuera de la habitación de Mateo. No rascó la puerta. No gimió. Simplemente yacía allí como un centinela protegiendo a alguien en quien aún no había resuelto confiar. Y Mateo, despierto en el silencio, no podía dejar de contemplar los ojos que lo habían atravesado aquel primer día en el refugio. No había locura en ellos, ni furia, simplemente una profunda y dolorosa pena. Mateo comprendió que los perros no albergaban secretos. Pero lo que fuera que Sombra cargaba, no estaba destinado a permanecer oculto, era una señal destinada a ser pasada por alto. Y Mateo, él ya estaba harto de pasar cosas por alto. Sombra había comenzado a sentarse más, o eso creía Mateo. El caminar inquieto disminuyó, los terrores nocturnos ocurrían con menos frecuencia, a veces, cuando la luz del sol de la tarde entraba perfectamente por la ventana de la sala, Sombra apoyaba la cabeza en sus patas y se permitía respirar profundamente. Sin embargo, la curación es un proceso multifacético, y ciertas heridas no se manifiestan hasta que la atmósfera está en calma y el mundo se vuelve lo suficientemente silencioso como para que el pasado resurja. Mateo, aún preocupado por la infructuosa búsqueda relacionada con la insignia de OP Campo de Hierro, se encontró persiguiendo la comprensión de la única manera que conocía, a través de la compañía. Comenzó a llevar a Sombra largas caminatas por los bosques de Saja, justo más allá de la periferia del pueblo, senderos serenos, follaje espeso, sin tráfico vehicular, sin otras personas, solo tierra, aire y el sonido de pisadas que gradualmente se sincronizaban. Inicialmente, Sombra avanzaba como un soldado en reconocimiento, cada susurro en la maleza hacía que sus orejas giraran como antenas parabólicas, y cada espacio abierto era abordado con pasos vacilantes y profundo escrutinio. Mateo no lo guiaba, permitía que Sombra eligiera la ruta. Era una forma de terapia para la cual ninguno poseía palabras, pero ambos comprendían. Entonces, durante una de esas excursiones, ocurrió un evento peculiar. Sombra se detuvo abruptamente en el centro de un claro rodeado de altos abetos y musgo húmedo, ni movimiento, ni canto de pájaros, solo una mirada prolongada y vacía a un punto particular del suelo. Olfateó una vez, dio 2 vueltas y luego se tumbó, no por fatiga, sino por veneración. Mateo inclinó la cabeza, perplejo. ¿Qué es?, murmuró. No hubo respuesta, naturalmente, pero la implicación era clara, esto no era simplemente una sección del bosque, tenía significado. Mateo se acercó e inspeccionó el suelo. Parecía intacto, quizás ligeramente irregular, quizás algo removido, como si la tierra hubiera sido revuelta hacía mucho tiempo, enterrada y olvidada. Una sensación escalofriante recorrió la espina dorsal de Mateo. Miró a Sombra, que ahora yacía boca abajo, inmóvil pero alerta, el tipo de postura que uno podría observar en una tumba, indicativa no de miedo, sino de lealtad. Mateo se arrodilló y apartó algunas agujas de pino. Debajo de ellas, la tierra estaba suelta, no recientemente removida, pero tampoco del todo natural. Se resistió a sacar conclusiones precipitadas, pero los instintos rara vez se equivocan, y el comportamiento de Sombra había cambiado,
no estaba siendo protector, estaba de luto. Mateo marcó el lugar con un montículo de piedras antes de marcharse. Sin pronunciar palabra en el viaje de regreso, la imagen permaneció con él durante toda la noche, y por la mañana, supo que no podía ignorarla. Empacó una pequeña pala y regresó con Sombra. Pero justo cuando se arrodillaba para comenzar a cavar, una voz gritó desde detrás de él: no puede cavar ahí. Mateo se giró para ver a dos guardas forestales con chaquetas marrones situados a pocos metros detrás de la línea de árboles. Uno llevaba una tablilla con papeles, el otro una expresión impasible que desmentía la informalidad de su tono. Este es terreno protegido, afirmó el más alto. Ninguna actividad no autorizada está permitida. Están cometiendo una infracción. Mateo se levantó lentamente. No observé ninguna señal. Le pedimos que se marche ahora. Había una cualidad inusual en su tono, demasiado insistente, demasiado ensayado. Sombra permaneció inmóvil pero fijó su mirada en el guarda más bajo, con las orejas gachas, el cuerpo bajo, no con miedo, sino en estado de alerta. Mateo lo notó. Asintió y retrocedió. De acuerdo, nos iremos. Mientras se alejaban, Mateo miró hacia atrás. Los guardas no se habían movido, simplemente se quedaron allí observando hasta que él y Sombra desaparecieron entre los árboles. De vuelta en su casa, Mateo no podía quitarse la sensación, el momento, la ubicación, la sonrisa forzada en los rostros de los guardas. Algo se estaba ocultando allí fuera, y Sombra había recordado dónde estaba enterrado. No un olor, no instinto, sino memoria. Y lo que fuera que yacía bajo aquel suelo, no estaba destinado a permanecer enterrado indefinidamente. Tras el encuentro con los guardas forestales, el sueño de Mateo se vio perturbado. La rapidez de su aparición, su manera abrupta de hablar, la sutil advertencia en sus ojos, todo parecía incorrecto. Sombra también lo había percibido. Desde su regreso del bosque, había mantenido una vigilancia constante sobre la puerta, sin paseos inquietos, sin gemidos, solo alerta silenciosa, como si anticipara algo pero no pudiera articular qué. No se comportaba con temor, se comportaba como si estuviera preparado. Mateo había residido en soledad durante años, pero ahora sentía que tenía un compañero silencioso en la resistencia. Sombra se movía por la casa como si hubiera memorizado su distribución en un día. Si una tabla del suelo crujía, sus orejas se crispaban. Si los faros barrían la ventana, permanecía inmóvil en las sombras hasta que desaparecían. Mateo no necesitaba instruirlo en nada, ya lo sabía. Lo que fuera que había moldeado a Sombra permanecía profundamente incrustado en él, activo bajo la superficie, como un artefacto sin explotar, esperando la detonación. A la mañana siguiente, Mateo emprendió el viaje de 2 horas a un centro de apoyo a veteranos en Bilbao. Entró sin nada más que una insignia doblada y un nombre que aparentemente no existía, OP Campo de Hierro. En la recepción, fue recibido con una sonrisa cortés y un juego de formularios de registro. Sin embargo, cuando preguntó si algún miembro del personal tenía conocimiento de la operación, la mujer hizo una pausa. Su expresión no se alteró, pero sus dedos cesaron su movimiento. No encontrará ninguna información sobre eso aquí, afirmó. Clasificado. Ese es el problema, respondió Mateo. No hay nada. No está clasificado, está borrado. Ella asintió lentamente, luego se inclinó más cerca. Espere aquí. 10 minutos después, un oficial retirado salió a su encuentro. Se llamaba Rojas, un semblante curtido, un firme apretón de manos y ojos que sugerían que había presenciado demasiado y hablado muy poco. Mateo colocó la insignia sobre la mesa entre ellos. Rojas no la tocó, simplemente la miró fijamente. ¿Dónde consiguió esto? Mateo vaciló. Un perro.
Rojas se echó hacia atrás. Su expresión permaneció inalterada, pero la tensión en la habitación se intensificó. Esa insignia no estaba destinada a perdurar. Ni tampoco los perros. Mateo frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Rojas negó con la cabeza. Esa unidad nunca existió. Eso es todo lo que se me permite decirle. Pero alguien enterró algo en el bosque. Mi perro, él me llevó directamente allí. Y luego aparecieron 2 guardas como si nos estuvieran vigilando. Algo anda mal. Rojas se puso de pie. Si valora a ese perro, cese sus averiguaciones. Mateo se marchó con más preguntas que respuestas, y ninguna de ellas le proporcionó consuelo alguno. Aquella noche, Mateo entró en su taller, buscando soledad para reflexionar. Al encender la luz, Sombra salió disparado de un rincón con la velocidad del rayo, con la cola rígida, el hocico presionado contra una caja de madera debajo del banco de trabajo. Comenzó a escarbarla, caminando en círculos cerrados. Mateo la abrió. Dentro, oculta detrás de viejos pernos y carretes de alambre, había una pequeña radio militar. Estaba inactiva, cubierta de polvo. Pero cuando Mateo giró el dial, cobró vida con un chisporroteo, emitiendo solo estática y débiles voces etéreas e ininteligibles. Sombra se sentó a su lado y permaneció inmóvil. Mateo lo miró. «Reconoces este sonido, ¿verdad?» Los ojos del perro no parpadearon, permanecieron fijos en la frecuencia. Y fue entonces cuando Mateo comprendió, Sombra no solo había recordado un lugar, lo recordaba todo. Sin embargo, el mundo había hecho todo lo posible por olvidarlo. Al concluir la semana, Mateo había tomado una decisión. Regresaría. No por desafío, ni siquiera por respuestas. Simplemente sentía que el lugar en el bosque, aquel donde Sombra se había dejado caer con aquella quietud lenta y dolorosa, contenía algo que nadie deseaba enfrentar. Y si nadie más investigaba, él lo haría. Esta vez no utilizó el sendero principal. Aparcó a mayor distancia y caminó por la ruta alternativa a través de los árboles, con Sombra moviéndose silenciosamente por delante como si ya conociera el camino. Cuando llegaron al claro, las piedras que Mateo había apilado como marcador habían desaparecido, todas y cada una. El suelo había sido rastrillado, removido y despejado, como si alguien hubiera venido a borrar una marca antes de que fuera detectada. Pero no habían eliminado el olor. Sombra comenzó a dar vueltas una vez más, no agitadamente, sino con determinación, metódicamente. Se detuvo en el mismo lugar y se tumbó de nuevo, adoptando la misma postura, manteniendo el mismo silencio. Mateo bajó la mirada y lo notó, ligeras depresiones en la tierra, recientes pero superficiales. Su corazón latía con más intensidad. Sacó la pala. Cavó lentamente, con cuidado. Sombra permaneció inmóvil. A unos 12 centímetros de profundidad, la punta de la pala golpeó algo firme. No era una raíz, era tela, gruesa y desgastada, envuelta alrededor de algo inflexible. Mateo tiró con ambas manos y exhumó un bulto de lona, asegurado con cuerda vieja, podrido en secciones pero aún entero. No lo desenvolvió de inmediato. Miró a Sombra. El perro no desvió la mirada. Así que Mateo abrió la lona. Dentro había huesos, pequeños, demasiado pequeños para ser humanos, pero inequívocamente animales. Collares, chapas metálicas, 4 de ellas, y una placa de perro, torcida y doblada, el nombre apenas descifrable, Rico. Mateo se quedó helado, no de miedo, sino de rabia. Se le revolvió el estómago. Estos no eran animales enterrados por dueños cariñosos, eran compañeros abandonados, descartados, ocultos, olvidados, borrados como si nunca hubieran tenido importancia alguna. Sombra se levantó y avanzó lentamente, luego se sentó junto a la lona, ni un gemido,
ni un gruñido, solo su presencia, como si guardara una vigilia silenciosa sobre hermanos a los que nadie más había despedido adecuadamente. Mateo tomó fotografías, cada ángulo, cada chapa, y luego volvió a envolver la lona con cuidado. No deseaba dejarlos allí, pero no estaba seguro de qué más hacer en aquel momento. Esto ya no se trataba meramente de trauma, esto era evidencia, y eso significaba peligro. Cuando llegó a casa, su bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de notificaciones y advertencias. Un mensaje era particularmente llamativo, sin remitente, sin asunto, solo una línea: necesita parar, o iremos a por el perro. No durmió aquella noche. A las 3 de la madrugada, oyó el sonido de cristales rompiéndose. Mateo salió corriendo y descubrió que su camioneta había sido vandalizada, ventanas rotas, neumáticos rajados. Un mensaje estaba pintado con aerosol en el capó: entiérralo otra vez. Se giró y encontró a Sombra de pie en el porche, con el cuerpo tenso, gruñendo en voz baja, sin ladrar, sin retroceder, con los ojos fijos en el bosque detrás de la casa. Aquel gruñido lo transmitía todo. Ya no emitían advertencias, estaban observando. Sombra no solo había soportado algo brutal, lo había recordado, y ahora alguien más sabía que él recordaba. Mateo no desperdició ni un momento más esperando que alguien más se presentara. Aquella mañana, subió cada fotografía que había tomado de la lona, la placa, los fragmentos de hueso, la insignia borrada y el mensaje que había recibido, sin adornos, sin afirmaciones grandilocuentes, solo hechos. Tituló la publicación con una pregunta que lo englobaba todo: ¿por qué los perros de servicio de España están siendo enterrados en secreto? Internet estalló. En 48 horas, periodistas nacionales estaban en su puerta principal. Su correo electrónico se inundó de solicitudes de entrevistas. Consultas de verificadores de datos y mensajes de denunciantes militares, algunos en servicio activo, otros retirados hacía mucho tiempo. No estaban asombrados por las fotografías, estaban profundamente preocupados por ellas. Uno por uno, se presentaron, no con documentos oficiales, sino con sus propios recuerdos: perros asignados a misiones de tal peligro que su supervivencia era imprevista, unidades disueltas sin previo aviso, perros K9 designados como no aptos a su regreso, destrozados, temblorosos, aún sufriendo internamente. La historia cobró impulso no por su naturaleza sensacionalista, sino porque resonó como una traición que la nación se resistía a creer posible. Sombra se convirtió en el emblema, no una mascota, sino un superviviente, el perro que no ladraba para llamar la atención, que no perseguía juguetes ni solicitaba golosinas. Simplemente se paraba junto a Mateo cada vez que aparecían las cámaras, sereno, vigilante, silencioso, como si comprendiera que el revuelo no era por él, era por aquellos que no habían regresado. Finalmente, el refugio que una vez lo había etiquetado como demasiado peligroso para readoptar emitió una declaración pública, una disculpa. Afirmaron que no tenían conocimiento de su pasado, ninguna forma de saber por lo que había pasado. Y quizás no lo sabían, pero el público ahora percibía la verdad. Llovieron las donaciones. Una fundación local ofreció terrenos cerca de los bosques de Saja para erigir un monumento a los K9 olvidados de la Operación Campo de Hierro y aquellos cuyo servicio permanecía clasificado. La ironía era cruda: el lugar que una vez habían intentado ocultar se convirtió en un lugar de reverencia. Y Mateo, él no cesó en sus esfuerzos. Llevó a Sombra consigo a cada evento, cada mesa redonda, cada inauguración, no porque constituyera una fotografía convincente, sino porque era significativo. Cada vez que pronunciaba el nombre del perro, lo hacía en honor a aquellos que no recibieron una segunda oportunidad, por aquellos que fueron enterrados bajo agujas de pino, sin nombre, con chapa y borrados. El día que se inauguró el monumento, el viento estaba en calma. Los veteranos estaban hombro con hombro. Los reporteros bajaron sus micrófonos.
No hubo cánticos, ni eslóganes, solo hileras de personas observando cómo se revelaba una placa de bronce. Y en aquella placa, solo 12 palabras, para aquellos que sirvieron en silencio, y los que se quedaron. Sombra estaba junto a Mateo, inmóvil. Y mientras Mateo se arrodillaba y susurraba, «Ya estás en casa», el perro apoyó la cabeza en el pie de Mateo, no por agotamiento, sino porque finalmente podía encontrar reposo. Sin órdenes, sin guías, sin correa, solo paz. Y esta vez, nadie se la quitaría.